Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Qué contento estoy de estar aquí, haciendo lo que más nos gusta. Vamos a viajar al pasado para intentar comprender este complejísimo presente. ¡Qué presente tan complejo! ¡Qué difícil de entender es todo lo que está sucediendo! Pero nosotros, estudiantes y amantes de la historia, tenemos esa ventaja. Tenemos una mejor y mayor comprensión de lo que está sucediendo en la actualidad. Sea lo que estés haciendo, espero de corazón que estés bien. Estés en la playa, tumbado, en el gimnasio, conduciendo, en el trabajo, vayas a dormir. Espero que estés teniendo o hayas tenido un buen día. Si no es así, si tienes algún problema que te preocupa, espero de corazón en los próximos minutos distraerte de eso que tanto te inquieta. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la guerra Irán-Irak. Vamos a ver, te dejo en las notas del programa una lista de reproducción de episodios dedicados a la historia de Próximo Oriente que van a complementar este episodio. Miren, los que sois ya antiguos oyentes de este podcast sabéis que hace años estuve en Irán y tengo que deciros que es un país que me enamoró profundamente. Me enamoró todo, su cultura, su gente, sus paisajes, su historia. ¡Qué país tan bonito y tan maravilloso! Cuando puedan les recomiendo encarecidamente que viajen allá. Y a mí me llamó la atención una cosa, y es que ibas por el autobús, bueno, Irán es enorme, ¿no? Y en cualquier pueblecito perdido, en la gran avenida que atravesase cualquier pueblo, resulta que las farolas que hay en cualquier carretera, ¿no? Después de las farolas colgaban grandes carteles con fotografías antiguas de gente joven. Y en cada cartel había la fotografía de un joven. Y repito, la fotografía, si bien era antigua, era la foto de alguien joven. ¿Vale? Se notaba que era una foto hecha de hace mucho tiempo. Y bueno, pero esto de entrar a un pueblo y encontrarte toda esa sucesión de fotografías colgadas de esta gente, ¿quién es? Bueno, pues resulta que eran víctimas de la guerra contra Irak de los años 80. O sea, en cada pueblo homenajeaban a sus víctimas de esa manera, poniendo su fotografía en el centro del pueblo y dejándola ahí durante décadas, las décadas que pasasen. Por eso esas fotografías estaban antiguas y así homenajeaban en cada pueblo a sus víctimas, con grandes fotografías y que las viese todo el mundo. Bueno, vamos a ver, Irán e Irak, aunque se llamen parecidos y sean fronteras, son países con muchísimas diferencias. Por ejemplo, los persas no son árabes. Los iraníes no son árabes, son persas, ¿de acuerdo? Irán no es un país árabe, es un país persa. Y además practican un islam particular. Ellos son musulmanes chiíes. La mayoría de los musulmanes del mundo son suníes. En cambio, en Irán tienen ese islam particular que es el islam chií. En cambio, en Irak, los iraquíes sí son árabes y tienen un poquito más de la mitad de la población que son musulmanes chiíes, pero también tienen casi la otra mitad que son musulmanes suníes. Y además también tienen una importante minoría cristiana. Entonces, esas son algunas de las principales diferencias de Irán e Irak. Además, han tenido los dos una historia profundamente diferente y unos orígenes muy diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué sucede en Irán en los años 60 y 70? Esto ya tenemos un episodio dedicado que está en esa lista de reproducción. Pero así a grandes rasgos, tenemos a un Shah. En Irán, pues, en lugar de decir rey o emperador, dicen el Shah de Persia, Reza Pahlavi. Y este Shah quiere modernizar el país, pero ese proceso de modernización termina haciendo que su gobierno sea una autocracia, una dictadura, y buena parte de la población está descontenta con el Shah Reza Pahlavi. Esto lo he explicado si veis mi vídeo en YouTube, si no lo veis me parece fatal. Gente, la población iraní es una población culta, muy educada, muy formada, muy culta, muy educada y muy formada, ¿vale? En absoluto es una sociedad subdesarrollada, en absoluto. Entonces, esta población estaba descontenta con lo que estaba haciendo su gobierno del Shah Reza Pahlavi. ¿Qué sucede? ¿Quién va a catalizar todo ese descontento? Pues un clérigo radical llamado Jomeini. No estaba
cuando se protestan contra el Shah de Persia, la población no estaba pidiendo tener una autocracia radical religiosa. No era lo que estaban pidiendo, pero luego llegó Jomeini y lo transformó en eso, ¿de acuerdo? Luego tenemos Irak. ¿Qué tenemos que decir de Irak? Pues que he dicho que es un país árabe. Bueno, pues vamos a ver, las poblaciones de Próximo Oriente, las árabes, pertenecían al Imperio Otomano, al Imperio Turco, pertenecían al Imperio Turco. ¿Qué pasa? Que llega la Primera Guerra Mundial y el Imperio Turco se desmembra. ¿Y qué hacen Francia e Inglaterra? Aprovechan el vacío que deja el Imperio Turco y ocupan Próximo Oriente, y ellos le llaman a esa ocupación, a esos territorios ocupados, les llaman mandatos. En lugar de llamarles colonias, les llaman mandatos. Y establecen, pues eso, el mandato de Palestina, el mandato de Siria, del Líbano, de no sé qué, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, pues que gradualmente franceses e ingleses se van retirando de estos países. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si pensamos en Egipto, Siria, Jordania, Irak, en el fondo son el mismo pueblo. En el fondo son el mismo pueblo, son la misma nación. No hay diferencia entre ellos. Lo lógico y natural hubiese sido que hubiesen formado el mismo Estado. O sea, si pensamos en Irán, la población de Irán son todos persas. Irán es, además de un Estado, es una nación. Porque su pueblo está unido, son persas, tienen características comunes, una cultura común, un origen común. Bueno, pues esto que estoy diciendo es aplicable al conjunto de la población de Egipto, Siria, Irak, Jordania, etc. Entonces, lo lógico es que hubiese surgido ahí un país. Pero ¿qué pasa? Que por un lado, pues el interés de los caudillos locales que quieren el poder para sí, y por otro lado también los intereses de Occidente que no quieren que ahí se forme un gran Estado. Entonces, si ustedes miran cómo está hecho el mapa de Próximo Oriente, o sea, esa frontera que hay entre Jordania y Siria, por ejemplo, esas líneas rectas no tienen ningún sentido, porque son fronteras absolutamente artificiales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese contexto surge lo que es el nacionalismo árabe. Y el nacionalismo árabe pide precisamente eso, la unión de estos países árabes. Piden la unión de Egipto y Siria, que llegó a hacerse. Piden la unión de Egipto, Siria, Jordania, Irak. Piden la unión de todos estos países. Y en ese contexto del nacionalismo árabe surge también un movimiento político llamado el Baathismo, a raíz de la fundación del partido Baath. ¿Y qué hace el partido Baath? Unir nacionalismo árabe y socialismo. El partido Baath, repito, une el nacionalismo árabe y el socialismo. Piensen que estamos en Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría. Y el partido Baath tiene presencia en Siria y en Irak. Y en ambos países el partido Baath da un golpe de Estado en 1963. O sea, el partido Baath en Siria ha estado en el poder hasta el reciente derrocamiento de su último dictador. Y en el año 63, repito, el partido Baath da un golpe de Estado tanto en Siria como en Irak, y se llega a pensar, se llega a soñar con la unión de Siria e Irak, que, repito, hubiese sido lo lógico. Hubiese sido lo lógico porque no hay diferencia entre las poblaciones de estos dos países. Hemos dicho que entonces en el año 63 en Irak el partido Baath da un golpe de Estado. Bueno, pues se establece un primer ministro y ese primer ministro tendrá como vicepresidente a un tal Saddam Hussein, que llegará al poder en el año 79. Saddam Hussein llega al poder en Irak en el año 79. Entonces tenemos en Irak a Saddam Hussein, perteneciente al partido Baath, año 79, y tenemos que en Irán tenemos a Reza al-Shah Reza Pahlavi, ¿vale? Entonces sucede que ambos países pues tenían sus disputas territoriales, porque, bueno, la región pues de alguna manera había estado no colonizada como lo pudo haber estado África o el sudeste asiático, pero bueno, sí, de alguna manera había estado ocupada por las grandes potencias, sobre todo Francia y Reino Unido, y como hicieron en África, dejaron unas fronteras pues terribles, dejaron unas fronteras que han causado problemas enormes. Las fronteras que han trazado Francia y Reino Unido en todas sus colonizaciones han causado graves problemas durante décadas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que entre Irán e Irak hay conflictos por los territorios. ¿Y qué pasa? Pues que en el año 75 el vicepresidente Saddam Hussein, que todavía era vicepresidente, y el Shah de Persia llegan a un acuerdo, los acuerdos de Argel, para establecer una frontera. Y sobre todo, ¿dónde estaba el problema? Miren, ustedes piensen en el río Tigris y Éufrates, que ambos corren por Irak. Pues ambos ríos se unen en un solo río. Voy a decir el nombre de la unión de estos ríos, que se llama Shatt al-Arab. Shatt al-Arab, ya lo he dicho bien, creo. Shatt al-Arab. Bueno, pues ese río, que es la confluencia del Tigris y el Éufrates, y que ya es su desembocadura en el mar, es la frontera entre Irán e Irak, al sur. Repito, el Tigris y el Éufrates se unen en un pequeño río que se llama Shatt al-Arab, que ya está al sur de Irak, y ese pequeño río es la frontera entre Irán e Irak. Y ahí estaban los conflictos territoriales, así que en el año 75 se llegan a los acuerdos de Argel, ¿vale? Entre el vicepresidente Saddam Hussein y el Shah de Persia. Pero llegamos al año 79. ¿Y qué pasa? ¿Qué diablos pasa en el año 79? Pues que tenemos la revolución iraní, llega Khomeini al poder, y en Irak Saddam Hussein llega también al poder. ¿Qué pasa? Que Saddam Hussein teme que, ya que los iraníes son persas y en Irak hay pues, una mitad de la población, ya que los iraníes son chiíes y en Irak hay una mitad de la población que también son chiíes, pues Saddam Hussein teme que haya un contagio revolucionario en su país, ¿vale? Porque si los iraníes son chiíes, pues pueden transportar esa revolución a Irak, donde, repito, más de la mitad de la población, un poco más de la mitad, son también musulmanes chiíes. Entonces, ¿qué hace Saddam Hussein? Pues rompe los acuerdos de Argel y, aprovechando el caos que había en Irán, se lanza a la ocupación de Irán. Aprovechando que en Irán había algo de caos, porque acababa de llegar Khomeini y el nuevo Estado todavía no se había configurado, pues Saddam Hussein espera pillar desprevenido a los iraníes y lanza un ataque el 22 de septiembre de 1980. 190.000 hombres. 190.000 hombres y lanza un ataque en tres direcciones, centro, norte y sur. Primero se lanza hacia los aeródromos, pero no tienen mucha precisión. Los iraníes rápidamente también responden atacando a los aeródromos. Y volvamos a lo que hemos dicho antes, a Shatt al-Arab, que está al sur de Irak, ¿vale? Y que es la confluencia del Tigris y el Éufrates. Bien, pues, a un lado del cauce, en la frontera, en el territorio iraní, hay una ciudad que se llama Khorramshahr. Y al otro lado del cauce, en el territorio iraquí, hay una ciudad que se llama Basora. Quedémonos con esto. Piensen que Bagdad está en el centro de Irak, ¿vale? Y Basora está al sur, cerca de la frontera con Irán. Bueno, pues los iraquíes rápidamente toman la ciudad de Khorramshahr. Bueno, mejor dicho, se lanzan rápidamente al ataque de la ciudad de Khorramshahr, pero la batalla es cruenta, dura 2 meses, y aquí se frena lo que Saddam Hussein pensaba que iba a ser un rápido avance. La batalla es más larga y más dura de lo que Saddam Hussein se podía pensar, así que aquí se frena de repente el avance iraquí. En este contexto, ¿qué pasa? El nuevo líder revolucionario, Khomeini, claro, le están atacando, entonces llama a proteger la revolución y llama a muchos voluntarios, pide a voluntarios de todo el país. O sea, Irán tenía su ejército, pero además el ayatolá Khomeini llama a voluntarios de todo el país y son miles y miles y miles los que van a defender a su país, y a todos esos voluntarios se les unifica y se les organiza en lo que se le llama la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es que Irán, atentos, es un país con 2 ejércitos. Tiene su ejército normal, que defiende sus fronteras y defiende al Estado, y luego tienen la Guardia Revolucionaria, que era un ejército creado para defender la revolución. ¿Vale? Entonces es, repito, Irán un país con 2 ejércitos y la Guardia Revolucionaria nace en este contexto.
cuando Irán está siendo atacado por Irak, y en medio del caos Khomeini pide voluntarios que le ayuden a defender el país. Entonces sucede pues, que los iraquíes consiguen tomar Khorramshahr y consiguen tomar una ciudad vecina que se llama Abadan. Irán responde atacando plataformas petrolíferas y estamos en el año 80. Y en el año 81 ya se empiezan a estabilizar los frentes. Llegamos al año 82 e Irán empieza la contraofensiva, consigue liberar Khorramshahr y ahora es Irán quien pasa a la ofensiva y se lanza hacia Basora, que repito, estaba cerca de la frontera. Entonces ahora los iraníes intentan tomar Basora, que además era la segunda ciudad más importante de Irak después de Bagdad, pero los iraquíes la defienden, pero claro, la defienden a base de ¿qué? Pues miles y miles y miles y miles de vidas humanas. Tenemos que pensar una cosa. Irán tenía el triple de población de Irak. Entonces, Irak, ¿cómo compensa esa inferioridad numérica? Usando armas químicas. Los iraníes tenían un aliado dentro de Irak. ¿Qué aliado tenía? Pues la minoría kurda que está al norte. Ya saben que entre Irak, Siria y Turquía hay una población que son los kurdos, que está en el Kurdistán, que desde de toda la vida han pedido su estado propio y no lo han conseguido. Entonces los iraníes tienen dentro de los kurdos un aliado en la guerrilla kurda. ¿Y qué pasa? Pues que se acaba convirtiendo la guerra entre Irak e Irak en una guerra de trinchera, como la Primera Guerra Mundial. A lo largo de 300 kilómetros se estabilizan los frentes y así están Irán e Irak durante 8 años. No consiguen ninguno de los dos romper el frente del uno y otro. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial, pues se intentan ataques masivos y suicidas de los soldados contra la otra trinchera. Y entre medias Occidente, bueno, pues hace su agosto y vende armas tanto a Irak como a Irán. Y ya que la guerra se ha estabilizado y estamos en una guerra de trincheras, bueno, pues ambos países empiezan la guerra, lo que llaman la guerra de los petroleros, y es como ambos países tenían petróleo, pues empiezan a atacar sus buques petroleros. Entre medias se tiene que meter Estados Unidos porque estaban empezando a atacar petroleros de Kuwait y Estados Unidos tiene que meterse para escoltar a los petroleros de Kuwait, y ya se va a otra fase, que es la guerra de las ciudades. Ya que no pueden romperse las trincheras, empiezan a atacarse directamente a las ciudades, de manera que Irak ataque directamente a Teherán e Irán responde atacando a Bagdad y Basora. Y avanzado el tiempo, ya al final casi de la guerra, en ese contexto en el que los kurdos están apoyando a los iraníes, Saddam Hussein reacciona atacando a los kurdos con armas químicas, ¿vale? Matando a miles y miles de kurdos. Y ya finalmente, en 20 de agosto de 1988, ambos países aceptan la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra y volver a las fronteras anteriores. O sea, ¿quién ha ganado esta guerra? Ninguno. ¿Quién la ha perdido? Los dos. Los dos. Porque ninguno de los dos ha ganado territorio. Se han quedado como estaban. Y es verdad que si bien la guerra la empieza Irak, en algún momento Irán podía haber negociado la guerra, pero pensando que ganarían, pues quisieron continuar la guerra. O sea, esta fue una guerra de absoluto desgaste y después de 8 años, pues muere 1 millón de personas, un 60% iraníes, un 40% iraquíes. ¿Y para qué sirvió? Bueno, pues al régimen iraní lo consolidó, porque, o sea, el gobierno iraní, pues de alguna manera esta guerra lo que hace es consolidarlo. ¿Qué hace la población de un país cuando su población está siendo atacada? Cerrar filas. Y en este caso cerraron filas en torno a su gobierno, que era pues un gobierno radical que sigue en la actualidad. ¿Y qué hace Saddam Hussein para intentar restablecer su honor y restablecer la economía? 2 años después intenta invadir Kuwait, que ya saben aquello cómo salió, ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Ya te digo, tienes en las notas del programa la lista de reproducción dedicada a Próximo Oriente y también mis redes sociales. A ver si me sigues, ¿vale? Y bueno, pues te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.